Dos puntos. Conversación Latinx desde Filadelfia, Costa Este, con Emma Restrepo. Somos más Latinx. Latinas, Latinx, Latinos. Les recuerdo que Dos Puntos Podcast se produce entre Filadelfia, costa este de los Estados Unidos, y Bogotá, Colombia, punta norte de Sudamérica. Soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista enamorada de nuestra diáspora. Es por eso que aquí usted escuchará diversos acentos e historias, porque Dos Puntos es una conversación Latinx. Usted nos puede escuchar en Spotify. Si le gusta lo que escucha, suscríbase. También nos puede escuchar en los WPPM 106.5 FM en Filadelfia y en Filatino Radio, la radio de nuestros amigos Edgar y Olga. El tema de hoy es el derecho reproductivo desde una perspectiva latina desde los Estados Unidos. Por eso invitamos a Elizabeth Estrada, Field and Advocacy Manager del Latina Institute en Nueva York. El nombre completo de esta organización en español es el Instituto Nacional Latino para la Justicia Reproductiva. Sus headquarters están en New York City y tiene oficinas en Washington, D.C., Florida, Texas y Virginia. Elizabeth, bienvenida a Dos Puntos Podcast y cuéntenos, la Corte Suprema de Justicia tumba Roe versus Wade y Cassie versus Planned Parenthood. ¿Qué significa esto para una minoría como la nuestra en los Estados Unidos? Gracias, Emma, por invitarme. Desafortunadamente estoy aquí hablándote de cómo está impactando esta decisión nuestra comunidad que decidió el viernes pasado la Corte Suprema para crear más barreras para el aborto. Ha hecho efectivamente ilegal, ha cancelado decisiones que tienen más de 50 años de precedente en los Estados Unidos, y ahora estamos viendo el impacto donde en estados donde tiene restricciones o lo que decimos prohibiciones detonantes, en los estados como Texas, Oklahoma, Missouri, ha sido prohibido el aborto en completo. Eso para la comunidad latina, Elizabeth, porque somos una minoría y como minoría pobre. ¿Cómo esto va a afectar a la comunidad latina en específico, Elizabeth? Pues lo que te digo, en más de 10 años haciendo este trabajo, que la comunidad latina ya enfrenta muchas barreras para acceder al aborto. Es que no podemos encontrar información, es que el estigma de nuestro propio hogar no nos permite decidir por nuestros cuerpos, el no poder ir a viajar a una cita y el no tener el apoyo de nuestra comunidad a veces nos detienen poder acceder al aborto. Esta ley simplemente hace completamente inaccesible el acceso al aborto. Como estaba comentando, que en Texas desde el septiembre del año pasado han tenido una restricción de 6 semanas en ese estado. Otros estados como Missouri en sus constituciones no está protegido Roe dentro de sus leyes, lo cual hace el aborto ilegal automáticamente después de la decisión. Estábamos viendo en Texas una clínica en Houston donde ellos han proveído aborto desde los últimos 40 años. Ha tenido que cerrar sus puertas ese mismo viernes, que es devastante, la verdad, en una comunidad que ya no tiene mucho acceso al cuidado de salud general. Nuestra comunidad, siendo que, como decías tú, muchas veces no tenemos el dinero para ir al doctor, no recibimos el cuidado preventivo que necesitamos, vamos a decir, el Papa Nicolau, el examen de seno, cosas y servicios que nos ayudan a prevenir el cáncer.
Nuestra comunidad ya de por sí, si son indocumentados o hasta documentados, no recibimos la atención de cuidado preventiva, entonces hasta más vamos a tener más barreras en poder accesar ese servicio tan bueno que puede salvar tu vida. Claro, claro. Y Elizabeth, claro, ustedes la han escuchado, ella ha pasado rápidamente por las múltiples circunstancias que vivimos las latinas en los Estados Unidos, como la barrera del idioma, por ejemplo. Pero además estamos hablando también de lo fuerte que es y arraigado que es el catolicismo en nuestra región, en Latinoamérica y también pues aquí primera y segunda generación seguramente. El machismo, nosotros somos una comunidad súper machista. Em, em, ¿cómo, ¿Cómo eso se está entroncando en esta posibilidad del aborto, Elizabeth? O sea, ¿qué tanto las latinas apoyan el aborto? Ha sido su experiencia desde el Latina Institute? ¿Qué piensan las latinas sobre el aborto? Las latinas en los Sí. Estados Unidos, primera, segunda generación. Ajá. Gracias por tu pregunta, porque me encanta poder aclarar este punto que aunque nuestra comunidad sea religiosa y que nos guíe nuestra fe, no quiere decir que no apoyamos el derecho a una persona decidir por su propio cuerpo, interrumpir un embarazo sin la interferación de un político. Mm. Hemos hecho encuestas con votantes latinos, hemos hablado en espacios seguros con nuestra comunidad latina y la gran mayoría, muy resonante a las encuestas que han hecho con los estadounidenses americanos, que casi 80% de nuestra comunidad apoya al derecho al aborto. Y eso refleja los valores de nuestra comunidad, el valor de la compasión, el valor de estar juntos y querer a nuestras familias. Como decías tú, sí tenemos y enfrentamos el machismo, sí tenemos y enfrentamos quizás a veces temas que son controversiales dentro del catolicismo y la religión, pero también apoyamos a nuestra autonomía corporal. Y eso he visto no solamente en los espacios donde yo facilito círculos de mujeres, pero también en nuestras encuestas que hemos hecho. Claro. Entonces, va contra de lo que piensan de nosotros, pero estoy Ujú. aquí para confirmar que claro que sí, nuestra comunidad apoya el aborto y la autonomía corporal. Claro. Elizabeth, ¿cómo en esa experiencia que usted tiene, porque pues quiero además decirle a nuestros oyentes que no fue fácil poder conectar con el Latina Institute, que están pues en varios estados de los Estados Unidos y ya se imaginarán ustedes lo ocupadas que han estado ellas en estos últimos meses. ¿Qué tanto las mamás en su experiencia con el trabajo con las comunidades nuestras, qué tanto las mamás y las hijas hablan de este tema en nuestra comunidad latina en los Estados Unidos? Porque a veces nuestras comunidades inmigrantes ni siquiera hablan de cómo es el cruce de la frontera, algo que es súper traumático y eso como que se queda callado y eso de todas formas determina como la confianza entre nosotros. Ese es un tema bien interesante. Pero entonces este tema del aborto, ¿qué tanto lo conversan las mamás y las hijas? Pues la verdad es que no estamos necesariamente teniendo las conversaciones que se necesitan tener y especialmente en este momento. Yo siempre hablo con las poderosas que les decimos en nuestra comunidad y oigo que necesitan herramientas, palabras, frases para ayudarles am, a alzar el tema entre sus familias. Pero lo que yo siempre digo y trato de como empujarlas en una manera buena para tener estas conversaciones, porque muchas veces lo que no reconocemos es que el acceso al aborto
nos está confirmando ahorita con esta decisión que no se nos va a dar el acceso a las cortes, no va a apoyar los políticos nuestra autonomía corporal, nuestra autonomía reproductiva, y nosotros tenemos que ser las personas que construyen nuestra propia narrativa en nuestra comunidad. Tú y yo sabemos, seguro has tenido muchas personas en esta serie donde hablan sobre sus ideas y su trabajo progresista. Eso refleja nuestros valores, el valor de amor, el valor el respeto ajeno. Como dice mi compañera, siempre habla de Benito Juárez, que el respeto ajeno es la paz. Entonces, cuando hablamos con nuestra comunidad, aunque sea difícil, nos da miedo que nuestros padres o nuestras familias no nos van a apoyar en nuestras opiniones, aprenden de nosotros. He tenido muchas conversaciones con mis padres y otros padres donde al principio de la conversación están pensando que son antiaborto, pero al final del día llegamos a un centro común en decir que cada persona debe de decidir por su propia vida sí o no tener familias y poder ser padre para esas familias en un lugar seguro, sostenible. Pero vemos los Estados Unidos, Emma, que no podemos ni proteger a nuestros hijos en la escuela, como vemos en Uvalde, Texas. Entonces, lo que es importante también aclarar para nuestra comunidad es que estos políticos no necesariamente están legislando con sus valores, están legislando para un voto. No es que sus valores viven en eso de la fe, el cristianismo, el catolicismo, pero más bien están están mintiéndonos para poder recibir votos y que se queden en poder. Nosotros como latinos tenemos que ver más allá de las mentiras de estos políticos, más allá de lo que nos dicen y mirar cómo es que están legislando, cómo es que están promoviendo legislación, que si es pro vida, yo digo que no, porque también al mismo tiempo están enactando leyes que son anti-migrantes, que son anti-salud, porque si fuera pro vida, estuvieran ya pasando healthcare for all, ya no estuvieran enjaulando esos niños cuando están pasando, están buscando refugiados que pasan. Entonces, lo que digo al final es que sí es súper importante tener estas conversaciones para demostrar a nuestros seres queridos que sí apoyamos al aborto porque es tan central a toda la liberación de nuestras vidas, especialmente a las mujeres, para poder decidir por nosotros. Ahorita nos está dando una indicación que la Corte Suprema de los Estados Unidos no nos ve como humanos totales que podemos decidir por nuestro propio cuerpo. Claro. Es muy interesante lo que usted está diciendo porque la Corte Suprema de Justicia, como Elizabeth lo dice, acaba también de firmar lo que pareciera una restricción al uso de armas, pero no lo es. Más bien permite que se usen las armas libremente en las calles, lo cual me parece pues que va totalmente incoherente con el cambio que hicieron del aborto. Elizabeth, ¿qué tanto la voz masculina latina, está en el diálogo sobre el aborto? ¿Qué tanto se le invita al hombre latino, que por lo general, primera generación, es súper machista, lo sabemos, y en especial mis amigos mexicanos, Elizabeth, usted que tiene origen mexicano, ¿qué tanto se le invita al hombre a estas conversaciones? Pues la verdad, Emma, es que en estos espacios no es que evitamos recibir al hombre, porque más bien nosotros en Nueva York tenemos un poderoso que le decimos afeccionadamente a Luis. Tenemos una persona que está dedicado a defender la justicia reproductiva por las mujeres y toda su comunidad, pero usualmente él toma una posición de que yo apoyo cualquier cosa que ustedes quieren liderar, y muchas veces estamos en esa posición donde el hombre piensa que no es su problema en este sentido, que no lo afecta, no lo impacta. Pero si tú amas a una mujer y tienes relaciones sexuales con esa mujer, claro que sí impacta y sí beneficias del aborto. Y ahora es el tiempo de decir, ¿cómo es que te puedo ayudar, cariño, a tu ser querida? ¿O cómo es que puedo apoyar a tus
a tus esfuerzos de tratar de hablar de este tema, porque vamos a necesitar todos. Tomó 50 años para que Roe cayera y Casey cayera, y va a tomar años otra vez para reconstruir algo que nuestra imaginación quizás no puede pensar. Pero te quiero decir algo, Emma, que Roe, esta ley, era el piso al acceso. Era apenas entrando un dedo al cuarto, pero nosotros en el Instituto de Latinas queremos imaginar un futuro que es hasta más accesible, que da el acceso a las personas que Roe dejó fuera, a las personas pobres, a las mujeres negras, a las mujeres latinas, a las personas con disabilidades, a las personas jóvenes, los Claro. cuales son invisibles a veces en los temas, en los debates del aborto, porque estas personas se recargan en grupos como el Instituto de Latinas para alzar las voces y las opiniones de esas personas. Y con gusto estoy aquí para invitar cualquier hombre a nuestros grupos, solo y cual él siempre refleja en el liderazgo de las mujeres. Deja que nosotros lideramos y por Claro. favor síguenos y óyenos. Les quiero contar a nuestros oyentes, por si hay caso, por ejemplo, en Latinoamérica, que Roe versus Wade es el caso legal en que la Corte Suprema de los Estados Unidos el 22 de enero de 1973 dictaminó de 7-2 que la regulación estatal indebidamente restrictiva del aborto es inconstitucional. Roe es un nombre ficticio que se utilizó para proteger la identidad de la mujer que demandó. Y ahora, para algunas personas es un poco confuso, Elizabeth, qué es realmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y el hecho es que la Corte declara que el aborto no debe ser un derecho, pero le deja la decisión a los estados. ¿Es eso cierto? Sí, eso exactamente, como tú lo explicaste en la manera más simple. Ha decidido que la provisión de Texas de 6 semanas puede continuar y que los estados pueden decidir por su propio legislatura sí o no tener el acceso al aborto. Lo que muchos no saben es que muchos estados en su constitución no está protegido el derecho al aborto. Entonces tienen esas leyes detonantes, como te estaba hablando, donde prohíbe el aborto inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema. Y te lo menciono porque muchas personas piensan que eso no va a tener impacto en los estados, pero lo cierto es que ya tenemos restricciones en estados muy conservadores, como te estaba diciendo, Oklahoma, Missouri, Texas y muchos otros. En total son 13 que tienen esas leyes. Yo doy gracias que vivo en un estado que está más protegido en Nueva York. Nosotros fuimos parte de una coalición que codificó la ley de Roe en nuestra constitución para no dejar que cualquier restricción federal afectara a nuestro estado. Y después de la filtración de mayo de esta decisión, nuestros legisladores se iniciaron y campeonaron unas leyes que van a expandir el acceso al aborto aquí en la ciudad y también por todo el estado. Lo Claro. bueno es eso. Estamos hablando de Nueva York, ¿verdad, Sí, Elizabeth? Nueva York, exacto. Elizabeth, las mujeres van a poder usar métodos anticonceptivos en estos estados digamos, tan republicanos, o incluso esos sistemas anticonceptivos van a estar prohibidos. Lo bueno es que ahorita están moviendo a ese lugar. Sí, están tratando, ya estamos viendo legislación que está siendo creada para tratar de también restringir el acceso a los anticonceptivos. Lo bueno que no sirve igual que el aborto, porque no tiene esas leyes detonantes, pero esperemos, sabemos, si conocemos el Partido Republicano como lo conocemos, sabemos que el acceso a muchos servicios de salud, incluyendo los anticonceptivos, está amenazado por esta decisión.
Lo cual pues es gravísimo. Elizabeth, Pensilvania, por ejemplo, Filadelfia específicamente, hubo un mensaje del District Attorney diciendo que en Filadelfia se va a seguir proveyendo el servicio de aborto y que además no se va a perseguir a las mujeres que de otros estados vengan a buscar este servicio. ¿Cómo ustedes en Latina Institute está, digamos, informando a las mujeres sobre lo que está sucediendo en cada estado? Me encanta oír eso porque también en Nueva York tenemos los mismos compromisos y es algo que me da mucho miedo porque no es solamente que las personas en los Estados Unidos no van a poder recibir sus servicios, pero que también van a ser persecutados por la ley y que van a ser encarcelados, reflejando mucho como se ve en nuestros países de América Latina, como El Salvador, Honduras. Ahora, nosotros estamos también protegiendo el acceso aquí en Nueva York y nuestro trabajo es como servir como un punto de comunicación, un punto de información. Nosotros mensualmente, y ha subido obviamente más este mes, tener grupos donde educamos las personas en nuestra comunidad, pero también estamos trabajando con los legisladores de Nueva York para crear más promociones y por el subway, entonces en el tren para que las personas que salen y que piensan están confundidas, porque seguro esta decisión confunde a muchas personas Claro, claro. donde viven en lugares como Filadelfia o la ciudad de Nueva York, donde piensan, pues yo creía que tenía acceso. Bueno, pues cuando tú estás en el tren vas a leer promociones donde te ayuda a confirmar que sí seguimos teniendo acceso y que te educa para dónde recibir Plan C pills, que son la medicación de aborto, donde puedes recibir fondos para recibir tu procedimiento, qué línea puedes llamar para coordinar ayuda práctica, porque lo que no hablamos es los costos adicionales de hacer Claro, el aborto. Entonces, si tú piensas, ok, primero puedo evitar el estigma de mi familia me apoya, que no es el caso es la para primera barrera, ¿no? es la Que primera tenemos barrera, que pasar. Sí, exactamente, porque si tus seres queridos, tú has crecido pensando que el aborto es un pecado, entonces no vas a pensar que sí puedes hacer, pero vamos a decir que sí, evitas esa primera barrera, haces tu cita, necesitas carro para llegar a la cita, claro. necesitas dinero o no para irte en el tren, necesitas pedir el día en el trabajo, quién sabe si te lo van a garantizar el día. Y luego también tienes que evitar las clínicas falsas, los cuales te los había comentado, que solamente existen para mentirte y quitarte la habilidad de tener un aborto. Se Seguro. posan, sí, se posan como centros de salud regular, pero no son y no tienen personas médicas Claro. ahí certificadas médicas. Entonces, si evitas esas cosas, llegas y además tienes que pagar cientos de dólares y mucho más si tu embarazo está más allá. Claro, sí ha pasado las semanas. Es un Ujú. riesgo y cuando la información y cuando las cosas están prohibidas se genera todo un mundo subterráneo que es muy peligroso. Yo quiero contarles que, bueno, Pensilvania, New Jersey y Delaware no corren el riesgo inmediato de prohibir o restringir aún más los abortos debido al apoyo de los gobernadores que están en este momento. Sin embargo, en el caso de Pensilvania, por ejemplo, los votantes elegirán un nuevo gobernador en noviembre. Y eso podría cambiar el panorama para las personas que están buscando abortos. Por eso es que el tema se va a volver, o es de hecho ya súper político. O sea, puede definir es decir, puede definir por quién elegimos solamente en este caso del aborto. Y también quiero contarles que la píldora abortiva es el método más usado. El 50% de los abortos practicados en el país usan la píldora más que la intervención quirúrgica. Y también quiero contarles que el aborto ha bajado. Increíble, muchos pensarían que ha subido, pero no, ha bajado. Elizabeth, usted, usted, usted pasó por esta experiencia.
muchas mujeres hemos pasado por esta experiencia y yo digo que no es fácil para la mujer, o sea, si por fuera, digamos, los hombres u otras mujeres piensan que pasar un aborto es fácil, que es como, pues, cambiarse de ropa. No lo es, no lo es un peso emocional muy fuerte, es un peso físico muy fuerte. Sin embargo, muchas mujeres sabemos que tenemos que hacerlo, porque lo que viene no es positivo. ¿Cu ¿Cuál fue su experiencia, Elizabeth? ¿Podría usted compartir un poco esto con nuestros oyentes? Sí, claro, Emma. Quería también, referente a tu punto, que el aborto ha bajado y es por el Obamacare. No teníamos acceso al cuidado de salud antes, pero después del Obamacare expandió el cuidado de salud, entonces las personas pudieron recibir sus anticonceptivos y evitar un aborto. Increíble. Entonces, quería decir eso porque es como parte del tema que hablamos de los latinos no recibiendo la ayuda y el cuidado de salud preventivo que necesitamos. Claro, y la educación, ¿no, Y la Elizabeth? O sea, educación, el exactamente, aborto en sí no es algo externo ni e independiente a otros cuidados, hace parte de exacto. un cuidado, digamos, circular. Holístico, exactamente. Y gracias por decirlo, porque a veces lo vemos como algo al lado y no lo es. Y quería compartir contigo que sí, a veces la decisión de terminar un embarazo es difícil, pero no para todos. Todos tenemos historias diferentes. Hay personas que saben específicamente que si se embarazan van a tener un aborto y hay personas que sí se les dificulta emocionalmente. Para mí, yo he tenido 2 abortos en mi vida y mi primer aborto fue en Georgia a mis 21 años. Y ese primer aborto fue difícil porque ni reconocí que había internalizado el estigma Mm, de la sociedad que me decía que, oh my God, ¿cómo pudiste ser tan tonta, embarazarte? Pero la verdad es que a veces pasa y como decías tú, el acceso al aborto es parte del cuidado de salud en total. Entonces, no tenían la información que necesitaba en ese entonces, no teníamos Google. Tuve claro, que buscar en las páginas amarillas una clínica. Cuando llegué a la clínica era difícil encontrarla porque no tenía anuncio afuera de la clínica claro, y ahora sé, no entendí en ese día, a mis 21 años, ahora a mis 38 años, que teniendo una década en el movimiento de la justicia reproductiva, que las clínicas de aborto enfrentan violencia. Entonces, hay clínicas donde no pueden poner sus anuncios advertando que son una clínica que provee aborto. Tuve que esperar 7 horas porque a veces lo que pasa es que tienen el médico, el doctor, un día a la semana. Usualmente los doctores quizás tienen su práctica privada en otro lugar, pero llegan a la clínica para proveer el aborto un día a la semana. Entonces, por eso es que había una línea muy larga y claro. pues Elizabeth, perdóneme la pregunta que es un poquito personal, yo lo sé, pero todo en aras de, pues, de tener unas conversaciones abiertas y poder educarnos entre nosotras. ¿Por qué decidió abortar? porque no quería estar embarazada, simplemente no quería estar embarazada, no podía ser madre, no quiero ser madre Sí, y esa fue la mejor decisión para mí porque en esa circunstancia me cambió mi vida. claro, Me convertí en activista en ese momento. Yo vi cómo fue nuestro tratamiento, las personas que estaban esperando en la sala de espera y pues me cambió cómo veía el mundo. claro. Am, y te digo que muy claramente supe desde una edad joven, desde los 20 años, que no quería ser madre. Entonces, tuve un embarazo, quería terminar con ese embarazo y lo hice. Y qué bueno que tuve el acceso al aborto y que pude pagarlo. No Claro, fue barato.
Claro. Usted me contaba antes de este programa que, claro, usted pues vivió toda la culpa, ¿no? Toda Ujú. este hablar pasito, esta cosa como de la carga, ¿no? ¿Cómo fue eso, Elizabeth? ¿Y cómo finalmente conversó usted con con su mamá? ¿Cómo fue este asunto más emocional? Sí, claro, pues para mí, como te decía, no sabía que tenía este estigma internalizado. A veces tú vives tu vida y no sabes que te están programando las opiniones de otros. Yo creo Claro. que ya hablando del self-care o del que la terapia es hasta más común en esta edad, reconocemos que a veces internalizamos las opiniones de otras personas, quizás de nuestros padres, quizás de nuestra sociedad, el decir que el keeping up with the Joneses, ¿no? Que las Mm, opiniones de los otros de ahí son como nos conductamos en la sociedad. Pero pues tuve que hacerme este aborto, pero me tomó mucho tiempo hablarlo porque en en esta sociedad de silencio, de no hablar de nuestros dolores, de no am, abiertamente decir que necesitamos ayuda, me sentí como que no puedo hablarlo. En sí me tomó mucho tiempo hablarlo con mis padres, pero un día después de, como un año después de mi procedimiento, yo había estado siendo voluntaria en una clínica de Atlanta, el Feminist Women's Health Center de Atlanta, y un grupo que se llama Advocates for Youth tienen una campaña que se llama One and Four, que es la estadística de una en cuatro personas en su vida tendrían aborto. mm, Entonces es muy común, esa es la campaña. El punto es que sepan que es muy común. Y me dijeron, ¿quieres compartir tu historia? Y me dieron una guía y me fui a un cuarto solita y me grabé contando mi historia. Y mm, ese día dije, wow, como que se me quitó ese peso que claro, tenía internalizado y me sentí como una persona nueva. Dije, wow, o sea, es tan fácil hablar de esto y si mi historia puede ayudar a destigmatizar el aborto para otra persona y que esa persona oyendo mi historia puede sentirse un poquito mejor y no estar en ese silencio que yo tuve que combatir, pues he hecho algo. claro, Y ahora veo que yo cuando cuento mi historia, porque antes estaba en el silencio y ahora se la cuento a cualquiera que me oiga, claro, claro. pero, eh Ya no tiene ese peso. Elizabeth, hay una situación, digámoslo, no sé, yo creería que es como adicional a las mujeres que somos inmigrantes. Muchas de nosotras, y en especial latinas, trabajamos en el área de la limpieza, en el área de los restaurantes, siendo meseras, en el campo, recogiendo cosechas. Son, espacios, fuertes, donde además, ha habido muchísimas violaciones. Y a veces creo que con las latinas no se piensa en esa circunstancia. Nosotras somos vulnerables. Muchas no tenemos papeles, no podemos ir. De hecho, aunque hubiera papeles y cuando lo vivimos en Latinoamérica, hasta hemos sido víctimas de nuestra propia familia, de violaciones, y aún así no hablamos. Mucho menos vamos a hablar cuando no tenemos un estatus legal en el que nos sintamos cómodas denunciando. ¿Qué tanto se ha hablado de esto? Qué tanto la comunidad latina con este caso, este tema del aborto, hemos ventilado esa situación que vivimos nosotras? Pues no mucho, especialmente cuando hablas de las personas que trabajan en el campo o que son meseras. Mi mamá fue mesera por muchos años aquí viviendo en Estados Unidos. Felicitaciones a ella porque ya está retired. Am, pero no estamos hablando necesariamente de este tema y ese silencio es que Mm, es la razón que crea el estigma, es la razón que las personas piensan que no tienen acceso, es la razón que falta la información en nuestra comunidad. Ahora, hablaste de personas que han sido violadas y tienes una foto de la Corte Suprema aquí enfrente de nosotros y estamos hablando
porque para mí se me hace súper útil alzar que ciertas personas en la Corte Suprema han sido acusados de Sí, señora. acoso sexual, Ujú. violación con Kavanaugh y Clarence Thomas, y para mí eso es muy útil alzarlo porque como una sobrevividora de violencia yo misma, es tan como me hace sentir súper, súper mal ver que estas personas que han sido acusadas de la violación estén decidiendo sobre mi cuerpo. So, Ujú. al final del día, si pensamos por qué es que las personas que han sido violadas no hablan, es porque promovemos a los violadores de ellas a la Corte Suprema. Claro. Entonces, ¿por cómo nos vamos a sentir tranquilas en compartir nuestra historia de violación si tenemos a líderes en la Corte Suprema que también son violadores? Ahora, para nuestra comunidad, aunque se haga difícil tener estas conversaciones, estamos avanzando. Estamos, por lo menos en el Instituto de Latinas, estamos proveyendo herramientas a las comunidades donde se facilite más hablar de estas cosas, porque reconocemos que si la Corte no nos va a dar el acceso al aborto, tenemos que ser nosotros los cuales hablamos del tema y apoyamos abiertamente al acceso al aborto con nuestros seres queridos. Nosotros somos las personas que pueden cambiar la narrativa. Claro. Quiero recordarles a nuestros oyentes que la sentencia parte el país en dos y deja a 36 millones de mujeres que viven en 3 estados republicanos al albur de la interpretación de la ley. Elizabeth, ¿qué recomendación le da usted a, a las mamás, a las hijas, Ujú. a los padres? ¿Cuál es ese mensaje que usted le manda a nuestra comunidad latina tan sufrida en este país con esta decisión imprecedente de la Corte Suprema? Pues gracias por tu pregunta, Emma. Creo que hay varias cosas que les quiero decir, pero primeramente quiero aclarar que no solamente las mujeres tienen abortos, también los hombres trans tienen abortos. Entonces es importante para mí decir eso porque a veces las personas, si estamos hablando del silencio, el inacceso a la información, las personas trans no se ven representadas en nuestros temas, en nuestros debates, y eso Mm. también puede ser una barrera Claro, en cómo pueden claro. acceder el aborto. Pero lo que le digo a las familias latinas es que nosotros tenemos el poder de hablar en nuestra cena hoy en la noche, oyendo este programa, comparte este programa con un ser querido, habla del por qué tú y comparte con tus seres queridos por qué es que tú apoyas el acceso al aborto y habla con parte de tus valores, porque al final del día nuestros padres también y nuestra comunidad apoya a la compasión, al amor, al respeto y el ayudar el vecino. Cuando nosotros migramos a Estados Unidos, mis padres siempre decían, lo que extrañamos más es estar en comunidad con nuestra gente. Eso se pierde mucho cuando venimos a Estados Unidos porque nuestros centros de comunidad están en nuestro país eh, original. Entonces, si nosotros queremos a nuestros seres queridos, es nuestro trabajo eh, actualizarlos en la Claro. información que es accesible para ellos y destigmatizar el aborto si queremos que sea legal y queremos expandir cómo es que podemos recibir estos procedimientos. Claro, y me imagino, Elizabeth, que en el Latino Institute pues habrá un llamado a cómo participar este noviembre en las elecciones de gobernadores, porque va a quedar un poco a la decisión de ellos en los estados, la decisión, pues el acceso al aborto y cómo y hasta cuándo se puede acceder. ¿Es eso cierto? Pues sí, desafortunadamente tenemos que recargarnos en nuestros gobernadores en cómo es que podemos sí o no expandir el acceso al aborto. Y lo que yo digo a la comunidad latina es que también tenemos que investigar cómo es que los candidatos están en las posiciones a no solamente el acceso al aborto, pero cómo apoyan a los inmigrantes, cómo apoyan el acceso al cuidado de salud total para los inmigrantes y los latinos, porque es toda una conversación conectada.
pero te pueden decir algo en su comercial de elígeme y que yo voy a pelear por ti, pero podemos ver sus récords de votar y podemos ver sus posiciones en sus sitios de web, hacer nuestra propia investigación si las plataformas con cuales están corriendo los gobernadores y todos los elegidos en estas elecciones en noviembre apoyan a los valores de nuestra comunidad, que es la salud, dignidad y el respeto para accesar el aborto. Entonces, no te dejes de creer nada más por los comerciales que salen en la tele, haz tu propio trabajo para investigar sus posiciones y los temas, llama a las campañas y asegura que los valores están representados en la plataforma de cualquier legislador que está corriendo, que está postulado. Claro. Yo les debo esta información mucho más profunda, pero quiero contarles que preparándonos para este programa, este episodio de 2 puntos, estuvimos investigando cómo las comunidades indígenas se acercaban al tema del aborto. Y hay una comunidad indígena en que las mujeres tienen sus hijos en el río, y cuando tienen el hijo le cuentan los deditos, se fijan que esté el niño o la niña bien, y si no está bien, se lo devuelven a la naturaleza y sueltan el bebé en el río nuevamente. Elizabeth, muchísimas gracias por estar aquí en 2 puntos desde Filadelfia con una fuerte conexión desde Colombia, Suramérica. Y a ustedes, gracias por escucharnos, latinas, latinos, latinex. Quiero además contarles que este podcast, recordarles, existe gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y al trabajo arduo y comprometido de Mariana Muñoz y Jason Nieto desde Bogotá, Antonio Cancel, Marison Caras y Edgar Ramírez desde Filadelfia. Si le gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y en YouTube. 2 puntos podcast. Síganos en el social media. Quiero invitarlos también para que visiten la página de Latina Institute y para que sigan la red social de esta organización y de este grupo de mujeres que están trabajando por nuestros derechos. Y a ustedes apoyen uno de los pocos podcasts Latinex en español en Filadelfia. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, amigos. Gracias, Emma. 2 puntos. Conversación Latinex desde Filadelfia, Costa Este, con Emma Restrepo. Somos más Latinex.